El coronel Juan Domingo Perón comienza su ascenso en la política con la revolución del 4 de junio de 1943. Un golpe militar que derroca al entonces presidente conservador, Ramón Castillo, instala en el poder al general Pedro Pablo Ramírez, quien luego es reemplazado por el general Edelmiro Farrell. Al poco tiempo, el coronel Perón es designado al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese cargo, comienza a impulsar fuertes medidas de carácter social, como el Estatuto del Peón, los convenios colectivos de trabajo y la inclusión de más de 2 millones de trabajadores al régimen jubilatorio. Gracias al efecto positivo de estas medidas, el coronel Perón empieza a ganar peso político propio. La noche del 17 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es aclamado por casi medio millón de trabajadores que se concentran frente a la Casa Rosada para pedir por su libertad. Ese día, Perón regresa a la política por la puerta grande, convertido en un líder popular. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Para llevar a cabo este programa, Perón busca el apoyo de los sectores más afines a él. El sector obrero industrial, organizado políticamente mediante los sindicatos, y el sector empresario vinculado a la industria liviana, que basa su desarrollo en el mercado interno. En poco tiempo, la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional pasa del 44% que tenía en 1943 a más del 53% llegado 1948. Los sindicatos, que para ese momento ya habían quintuplicado sus índices de afiliación, comienzan a expandir los servicios a sus asociados, construyendo sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones. Para principios de los 50, el sector sindical es uno de los que más ha crecido y uno de los principales apoyos del gobierno peronista. El Estado promulga la Ley de Personería Gremial. Dicha ley establece la formación de un único sindicato por rama industrial. Paralelamente a la Ley de Personería Gremial, el Partido Peronista va reemplazando a la vieja guardia sindical por una nueva dirigencia menos autónoma y más cercana al gobierno. En septiembre de 1955, se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como Revolución Libertadora. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente, el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad. El gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas durante el peronismo. Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva,
como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia y forman la Comisión Intersindical. Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que los deje participar en el Congreso Normalizador de la CGT a llevarse a cabo en 1957. En agosto de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se forman las 62 organizaciones, una red de sindicatos peronistas que reclama la dirección del movimiento obrero argentino. Dentro de las 62 organizaciones, comienzan a perfilarse dos líneas políticas muy distintas. Por un lado, los sindicalistas duros, representados por dirigentes como Sebastián Borro y José Alonso, que mantienen una fuerte actitud de intransigencia frente al gobierno y pretenden usar a las 62 organizaciones como base de negociación para detener las políticas de persecución y proscripción peronista. Por otro lado está la línea más conciliadora, cuyos dirigentes se dedican a establecer contactos con sectores del gobierno militar con el fin de fortalecer sus posiciones frente a una posible apertura política. Entre estos últimos sobresale la figura del líder metalúrgico de Avellaneda, Augusto Timoteo Bandor. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo intervienen los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. La noche del 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derroca al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y designa en su lugar al general Juan Carlos Onganía. Al poco tiempo de asumir, Krieger Bacena devalúa la moneda en un 40% y congela los salarios por un plazo de 20 meses. Al mismo tiempo, el gobierno suspende las paritarias, elimina los subsidios a las economías regionales y procede a despidos masivos en la administración pública. A pesar de ello, el sindicalismo peronista, representado por los dirigentes Augusto Timoteo Bandor y José Alonso, intenta un acercamiento con el nuevo gobierno. Las esperanzas del peronismo en el nuevo gobierno duran apenas unos pocos meses. El plan de racionalizar los ferrocarriles y el cierre de los ingenios azucareros pone a la CGT en pie de guerra. A fines de febrero de 1967, los sindicatos peronistas idean un nuevo plan de lucha, cuya primera medida es declarar una huelga general. La respuesta del gobierno es suprimir la personería jurídica del gremio azucarero, metalúrgico, textil, telefónico y ferroviario. Los dirigentes más conciliadores intentan negociar con el gobierno, pero del otro lado solo encuentran silencio. El conflicto interno de la CGT no tarda en estallar. Mientras los dirigentes tradicionales como Bandor y Alonso asumen una actitud pasiva, los sectores más combativos llaman a resistir los excesos autoritarios de la dictadura de Onganía. Entre estos últimos se destaca la figura de un dirigente del gremio gráfico, Raimundo Ongaro,
quien será elegido como nuevo secretario general de la CGT. La designación de Ongaro caldea los ánimos de los seguidores de Bandor, que se niegan a aceptar a la nueva conducción, por lo que deciden apartarse para formar otra CGT. De esta manera, el movimiento obrero argentino queda dividido en dos. Por un lado, el sector combativo, que pasa a llamarse CGT de los argentinos. Su líder, Raimundo Ongaro, cuenta con el apoyo de la mayoría de los sindicatos del interior. Por otro lado, el sindicalismo bandorista, menos crítico del gobierno, que mantiene la tradicional sigla CGT. En los primeros días de mayo de 1969, el clima político cordobés entra en combustión. La mecha del conflicto la encienden los obreros de las empresas metalúrgicas, indignados por cobrar uno de los salarios más bajos del país dentro de su rubro. Los trabajadores de la industria automotriz, afectados por las frecuentes suspensiones y la eliminación del sábado inglés, deciden sumarse a la protesta. Su líder sindical, Elpidio Torres, busca el apoyo de Agustín Tosco, máximo referente de la CGT de los argentinos en Córdoba. A Torres y a Tosco se termina sumando Atilio López, secretario general del Sindicato de Transporte. Ante el agravamiento de la situación, desde Buenos Aires, la CGT de Bandor y la CGT de Ongaro acuerdan llamar a un paro nacional de 24 horas para el 30 de mayo. De forma paralela, los dirigentes de la CGT de los argentinos cordobesa deciden iniciar la huelga un día antes. El día 29, obreros y estudiantes marcharán por las calles de la ciudad de Córdoba. Si bien lo harán en columnas separadas, el objetivo será el mismo: decir basta a la dictadura de Onganía. Llegado el 30 de mayo, Córdoba es una ciudad ocupada. Tanques de guerra recorren sus calles. En el transcurso de la mañana, Agustín Tosco y Elpidio Torres son detenidos. Y en menos de 24 horas son juzgados por tribunales militares y condenados a varios años de